Ya estamos con Javier Morayón, experto en nutrición, y vamos con esa grasa abdominal, que vaya con la distribución de la grasa. Javier, bienvenido de nuevo. A mí me gustaría saber cuáles son las principales causas de la acumulación ahí, en ese sitio, de grasa abdominal. Hola, Marilo. Pues mira, es ahora la época que estamos, plena proceso de operación bikini, es la grasa que casi más nos cuesta, que casi más fea la vemos y es realmente rebelde para quitarla. Entonces vamos primero a ver por qué es así de rebelde y por qué cuesta tanto. Pero a lo que me preguntaba, realmente hay unas causas genéticas, es decir, todos tenemos programado una cierta anatomía por parte de nuestros genes. Luego también hay una distribución que va muy asociada al sexo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, pues el hombre tiende más a la zona abdominal, la mujer más a las piernas, los glúteos, las caderas, ¿de acuerdo? Eso va en función del sexo. Y lo importante es ver que la grasa, no toda la grasa sirve para lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos grasa, por ejemplo, la grasa subcutánea, que cumple una labor importante. Es decir, por ejemplo, es una grasa que nos protege contra el frío, ¿de acuerdo? Una grasa que incluso tiene una función de protectora para golpes mecánicos. Esto, por ejemplo, se ve muy bien cuando nos fijamos no solo en nosotros, sino en los animales. Es decir, por ejemplo, tú te fijas en un elefante, cómo anda un elefante, y la gente piensa que el elefante apoya la planta del pie enteramente. Si le hiciéramos una radiografía a la pierna de un elefante, a la pata de un elefante, veríamos que anda de puntillas. Y lo que tiene debajo de la planta es una almohadilla de grasa, que le permite distribuir el peso. Entonces, la grasa tiene muchas funciones. ¿Qué es lo que pasa en esta grasa abdominal? Pues el problema es que es una grasa que incluso cuando nosotros empezamos a adelgazar, es de las grasas que más tarde se van. Muchas veces... se encuentra ahí bien, ¿no? Se encuentra bien. En ese sitio. Sí, no tiene prisa. No tiene prisa por irse. Muchas veces ves que hay gente que se lo toma en serio, empieza con un déficit calórico, hace ejercicio, la gente le dice, oye, estás adelgazando, ¿por qué? Porque ya, por ejemplo, en la cara se le ve, la cara se está afinando un poquito, está perdiendo, por ejemplo, la papada o ya de ciertos depósitos de la cara se le nota más fino. Sin embargo, esos flotadores ahí cerca de la cadera, es lo que más cuesta, por encima de las crestas ilíacas, eso no hay quien lo coja, no hay quien lo quite. Pues básicamente por dos razones. ¿Por qué? Porque es una grasa poco vascularizada, es decir, hay pocas vías, como si dijéramos, pocas carreteras que se puedan llevar esa grasa. Las carreteras no son otras que todo el riego vascular. Es decir, que están como atrapadas y no pueden salir de ahí. Más o menos, es decir, están poco vascularizadas. No hay una red sanguínea suficientemente... para que salgan. Claro, para movilizarlas. Para que fluya. Efectivamente, pero es que encima les cuesta fluir. Hormonalmente es una grasa que responde peor al déficit y responde peor, por ejemplo, al ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros acumulamos, tenemos que entender que acumulamos grasa por necesidad, y está bien que la acumulemos, es decir, es una energía de reserva, y la acumulamos en unas células especiales que se llaman adipocitos, ¿de acuerdo? Y estos adipocitos pues la guardan en una forma química que se llama triglicéridos. No sé si te suena la palabra. Claro que sí. Que aparece siempre muchas veces en las analíticas. ¿no? Que eso lo van a... Claro, los oyentes lo van a... Junto con el colesterol suelen ser detectar, claro, dos valores que a nada que tengamos un poquito de sobrepeso, pues suelen salir altos. Entonces, esos triglicéridos, para poder ceder esa energía, tienen que romperse. Eso se llama lipólisis, ¿vale? Y luego esa grasa se utilizará en las células, por ejemplo, en células musculares, para obtener energía, ¿vale? Que es un nombre un poco extraño, se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Y se tienen que dar las dos cosas, ¿vale? Y hoy vamos a intentar descubrir cómo son las mejores formas para poder por fin quitarnos esta grasa tan rebelde, esta grasa que nos cuesta tanto pues movilizar. Bueno, si los oyentes quieren hacer alguna consulta sobre este asunto o sobre cualquier
tema de nutrición que les pueda preocupar ahora mismo, pues nada, simplemente aprovechen que tenemos aquí a Javier Morayón para sus consultas. Si quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer en el 670 94 30 15 o en el 670 940 200. Pero este es el teléfono del programa. Recordamos el teléfono, Fran. Recordamos el teléfono del programa. Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 16. ¿Cómo influye la dieta en la acumulación de grasa abdominal? Bueno, pues... Que lo es todo, ¿no, Javier? Pues sí, somos lo que comemos, ¿no? Ya claro. Creo que ya Hipócrates, por la época de la Grecia clásica, apuntaba y no iba descaminado. Al final se trata de eso, se trata de tener un equilibrio, pero vamos a intentar dar claves específicas para este tipo de grasa, que vayamos más allá de lo evidente. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que entrar en déficit calórico. Vale, ¿qué es el déficit calórico? Vale, venga, el déficit... vamos a definirlo. Hay que entrar en déficit calórico. Pues tiene... Venga, ¿cómo entramos ahí? Una frase muy esta de las gallinas que entran por las que van saliendo, pues tienen que salir más que entran, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, tenemos que gastar más de lo que ingerimos. ¿De acuerdo? Ingerimos, obviamente, el alimento que tomamos diariamente. ¿Y cómo lo gastamos? Pues lo gastamos de varias formas. Hay una tasa que se llama tasa de metabolismo basal, que es lo que tú gastas por el simple hecho de mantenerte vivo. Tu corazón cuando late, tu diafragma cuando se mueve, cuando respira. Es decir, el paquete básico para mantenerse vivo tiene un gasto. Vale, eso es tasa de metabolismo basal. Que también va a depender de, por ejemplo, de tu composición. Es decir, si tú tienes mucho músculo, tu tasa de metabolismo basal va a ser más alta que si no lo tienes, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Luego, vamos a ir a la termogénesis de los alimentos. Es decir, cuando nosotros tomamos alimentos, esos alimentos se tienen que procesar. Y ese procesado gasta energía. Y dependiendo de cómo vengan estos alimentos, vamos a gastar más o menos energía. Por ejemplo, las proteínas gastan mucha energía, los alimentos con fibra gastan mucha energía en procesarlos. Entonces, pues ya podemos ir apuntando que nos van a interesar ciertos tipos de alimentos y otros no nos van a interesar tanto. Luego, tenemos la actividad física. La actividad física es lo que nosotros, o es la variable que más podemos modificar, que más podemos actuar sobre ella. Y es la que nosotros podemos decidir o, sobre todo, esta grasa rebelde, movilizarla y movilizarla de una forma muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en claro qué es lo que gastamos, un déficit calórico sería que gastamos más de lo que ingerimos. Pero ¿cómo tenemos que hacer ese déficit? Porque hacer un déficit calórico es muy fácil. Ahí vienen todas las dietas milagros estas que nos bombardean periódicamente. Bueno, pues una dieta de lechuga-pechuga, pues sin problema, ya está, tenemos un déficit y además un déficit que va a funcionar. Va a funcionar a lo mejor las 2, 3, 4... 5 primeras semanas y vamos a estar súper contentos. Vamos a perder 5 o 6 kilos, vamos a ir a la boda de nuestra amiga y vamos a entrar en el vestido y todo va a ir genial. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que luego vas a tener un efecto rebote, que vas a recuperar todo el peso, que seguramente no hayas perdido grasa, sino que hayas perdido músculo, con lo cual eso es un desastre. Entonces, lo importante en el déficit calórico no es perder, es mantener. Y mantenerlo de forma sana. Entonces ese déficit calórico tiene que ser mesurado, es decir, tiene que ser poquito a poco, nunca más allá del 10-15%, ¿vale? Nunca podemos ir más allá del 10-15%. Y tenemos que hacerlo de una forma muy equilibrada. Entonces aquí es donde siempre aconsejamos que ante la duda consultemos a especialistas. Hoy en día en Andalucía hay un montón de nutricionistas con una formación estupenda que son capaces de aconsejarnos de una forma muy especializada. Y sí, insisto en esto de especializada, necesitamos dietas personalizadas. ¿Por qué? Porque cada uno somos un mundo. Y necesitamos que, por ejemplo, esa primera consulta a la que vamos con el nutricionista, pues un nutricionista no debiera de pasar menos de 40-45 minutos con nosotros porque debe de saber cuál es nuestro estilo de vida, debe de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, porque otro concepto importantísimo sería la adherencia. Las dietas tienen que tener
una gran adherencia, es decir, tienen que poder realizarse en el tiempo. Si a ti lo que te dan es una fotocopia que sacan del cajón con una tabla de alimentos, y te la suelta, mal vamos, ¿no? Pues eso sabemos que nunca ha funcionado y que eso no llega a ningún lado. Entonces, vamos a hacer ese déficit calórico, pero vamos a hacerlo bien. Porque ya digo, el déficit calórico como tal es súper fácil producirlo. Con no comer, ya ves tú. Pero no se puede, porque primero tienes el efecto rebote, porque, bueno, aparte necesitas, ¿no? Claro, porque luego son personas que realmente pues entran en déficit energético, son personas apáticas, son personas que encima se pueden aparecer problemas psicológicos de la propia dieta, que es un desastre. Entonces, esto no es tan fácil. Entrar en déficit calórico tiene que ser algo muy, muy pausado, muy meditado y bien hecho. Y desde luego hecho de forma que genere adherencia, que es la persona sea capaz de continuarlo en el tiempo. Y para que eso se pueda conseguir, tenemos que conocernos y conocer a la persona que va a seguir ese déficit calórico, porque si no es un desastre. Pues ya tenemos lo primero, ¿no? Lo primero que hay que saber para atacar esa grasa abdominal, ¿no? Que es, como ha explicado Javier Morayón, el déficit calórico, ¿no? Pero hay más cosas y tenemos un mensaje de audio, Javier. Perfecto. Lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Una pregunta para el nutricionista. Yo que hago bastante deporte, corro un poco y hago un poco de pesa. Por las noches, que a veces entra un poco de ansiedad por el tema del hambre. ¿Qué tipo de alimento aconseja para apaciguar un poquito de esa ansiedad? No sé si un poquito de verdura o algo. A ver qué se me aconseja. Venga, pues vamos, y tiene que abrir la puerta porque acaban de llamar también. Claro. Se ha colado en el audio. Bueno, habla del tema de cenas, que sí, tenemos que dejar hacer un programa solo para cenas, creo que es importante. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, es una persona que hace deporte. Sería importante ver a qué hora hace el deporte, porque siempre es importante no meternos más allá, por ejemplo, de las 8 de la tarde. Esta gente que termina los entrenos a las 10, las 11 de la noche, luego tienen importantes problemas a la hora de conciliar el sueño porque estamos demasiado activos. Eso sería importante, sobre todo por el tema de ansiedad que ha señalado el oyente. Importante para saciar ese hambre que, debido, por ejemplo, seguramente al déficit que genera con el deporte, pues alimentos saciantes. ¿Cuáles son esos alimentos saciantes? Pues alimentos, por ejemplo, con alto contenido en proteínas, ¿de acuerdo? Alimentos, por ejemplo, carne y pescado magro, carnes de ave, por ejemplo, sobre todo pollo, pavo, y luego pescado, ¿de acuerdo? Y verduras en su versión más integral posible. Es decir, ¿por qué? Porque al final esa versión integral va a tener un contenido muy alto en fibra, esa fibra se va a hidratar con el agua y va a tener un vaciado gástrico mucho más lento, con lo cual esa sensación de saciedad la vamos a tener mucho más plena. Pensemos que hay un índice de saciedad y en el top del índice de saciedad está la patata cocida. ¿De acuerdo? La patata cocida, por ejemplo, es considerada ahora mismo el alimento más saciante que existe. Entonces nos podemos imaginar que, bueno, pues un poquito de patata cocida con un pescado a la plancha puede ser una combinación fabulosa, pero una menestra de verdura o combinado con alguna porción proteica, pues genial también. Bueno, pues esto espero que le sirva al oyente que nos acaba de preguntar. Recordamos de nuevo el teléfono del programa. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. Pregunta del millón. ¿Nuestro cuerpo, Javier, se acostumbra a las dietas y esto puede hacer que la dieta deje de funcionar? Vaya si lo hace, y menos mal que lo hace, porque el cuerpo no sabe que estamos en dieta. El cuerpo piensa que hay algún tipo de déficit, hay algún tipo de problema, estamos pasando alguna urgencia metabólica. ¿Y qué hace? Pues nos ayuda e intenta ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo se pone a la altura de las circunstancias? Pues, por ejemplo, aprovechando mucho más los alimentos que tomamos, reduciendo la tasa de metabolismo basal, ¿vale? Todo esto viene relacionado luego con el famoso efecto
efecto rebote cuando retomamos una dieta normal, y que todas estas adaptaciones van a ser mucho más fuertes, mucho más pronunciados conforme el déficit sea mucho mayor. Es decir, por eso indicábamos que más allá de 10-15% de déficit no está recomendado. Pero vamos más allá. Para evitarlo se ha puesto de moda un palabra anglosajón, que es el refit, que es simplemente como si dijéramos una vuelta a la normalidad. Tenemos que programar vuelta a la normalidad periódicamente. Es decir, cuando los déficits calóricos se programan durante mucho tiempo, porque tenemos mucho que perder, muchos kilos que perder, si programa un déficit calórico, por ejemplo, digamos, a 6 meses o un año, es importante también programar vueltas a la normalidad. ¿Para qué? Para evitar precisamente que nuestro cuerpo se acostumbre y nos genere determinadas adaptaciones. Entonces, por ejemplo, podemos programar que cada 2-3 semanas, programar 1 o 2 días donde nosotros comemos de forma normal. ¿Vale? Con respecto a como lo hacíamos anteriormente al déficit. De forma normal es de forma normal. No, oye, no, dentro de 3 semanas me pego un banquete, un homenaje pantagruélico. No se trata de eso, se trata de... ¿Vale? Y incluso estos refits, estas vueltas a la normalidad, también se calculan, por ejemplo, cada 2-3 meses, que coinciden, por ejemplo, ahí sí se recomienda que sean periodos más largos, periodos de una semana, que muchas veces coinciden con las vacaciones de los niños. ¿De acuerdo? No estaría mal, muchas veces se programa de esa forma, es decir, cuando pues los chavales cogen las vacaciones, pues por ejemplo, podríamos tener, pues esa Semana Santa, podríamos tener una semana de normalidad dietética sin estar en déficit. Eso, lejos de suponer un problema, sería una ayuda, porque evitaría determinadas adaptaciones, pero es que encima sabemos que sabemos que va a generar más adherencia, es decir, que va a ser más fácil pues llevar ese déficit calórico, ¿vale? Porque el déficit calórico también genera adaptaciones a otros niveles. Por ejemplo, hemos dicho antes que uno de los gastos más importantes es el ejercicio físico que hacemos, pero dentro de ese ejercicio hay si lo ven los oyentes, hay un apartado que se llama NEAT, que básicamente lo que quiere decir es actividad no asociada a ejercicio, es decir, subir las escaleras, andar por la calle, cualquier otra actividad que no es la hora de gimnasio, digamos, ¿vale? Fácilmente. ¿Qué nos suele pasar cuando estamos en déficit? Pues lo que nos suele pasar es que ese NEAT, ese ejercicio, esa actividad no asociada a un ejercicio programado, la reducimos inconscientemente. Nuestro cuerpo nos dice, oye, mira, estamos recibiendo menos energía, oye, no cojas la escalera, súbete en ascensor. Oye, no vayas andando al trabajo, cógete la moto, cógete el autobús, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí tenemos que ser plenamente conscientes de que nuestro cuerpo, de forma inconsciente, nos va a intentar hacer esa jugada. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos y obligarnos. Si yo vivo en un tercero y subo todos los días las escaleras, si estoy en déficit calórico, con más motivo. Si yo voy andando al supermercado, voy a seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Claro, que no nos juegue esa mala pasada que tú estás diciendo, para que al final no hagamos eso de menos, ¿no? Sí, porque esta actividad es más importante de lo que parece. Es decir, al final, si sumamos las calorías de esta actividad, pues es bastante considerable. Y si las estamos reduciendo, puede ser una de las trampas que nosotros nos estemos haciendo a nosotros mismos, y por lo que al final no funcione este déficit calórico. Hay una oyente que nos hace esta pregunta que tiene que ver con el ejercicio físico. Javier, no te la lanzo porque no sé muy bien. Dice, hola, he estado a dieta más de un año, estoy en mi peso ideal, 54 kilos. He visto que tengo distensión abdominal o diastasis abdominal, me dice, lo cual me cuesta perder esos flotadores y veo que la barriga la tengo deforme, más descolgada. ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Es decir, con la pérdida de peso, sí, ha habido ahí cierto descolgamiento, me ha parecido entender, ¿no? Bueno, la pregunta. El tipo de ejercicio
concreto para afianzarlo debería de responder un especialista en educación física. Seguramente le hablaría de los famosos oblicuos, ¿vale? Que son las abdominales que más cuestan. A los que hacemos ejercicio casi a diario, pues nos cuesta realmente, pero sí es importante una cosa que apunta, la distensión abdominal, ¿vale? La distensión abdominal muchas veces provocada por digestiones difíciles, digestiones que van asociadas a malas absorciones, malas... sin ser celíacos, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Sin ser intolerantes al gluten, pero sí, de alguna forma, las harinas no nos terminan de sentar bien. Uh-huh, hay un porcentaje de la población, un 10% aproximadamente, que no registran una intolerancia al gluten, pero sí cierta malas digestiones con respecto a las harinas de trigo, sobre todo. Entonces esto es importante que ella lo mire y ella controle, porque esto es la mejor forma de verlo es prescindir precisamente durante 1 o 2 semanas de este tipo de harina y ver qué pasa, ver qué pasa, ver si mejoramos. Pero concretamente, y ya me adelanto a algo que iba a contar ahora, hay una forma muy buena de combinar los ejercicios precisamente para movilizar la grasa tan rebelde, esta de los flotadores, esta que está encima de las crestas ilíacas, que podemos estar incluso bien físicamente, pero luego... Pero tener ahí los flotadores. Claro, nos quitamos la camiseta y decimos, esto no hay forma de... Mira, pues es un protocolo que es combinar el aeróbico y la fuerza. ¿Por qué? Sabemos que la fuerza va a quemar glucosa, sobre todo. Quemamos glucosa, necesitamos reserva de glucógeno para actuar bien en los ejercicios de fuerza. Por ejemplo, en los HIIT de CrossFit, el ejercicio este tan famoso, donde es alta intensidad en poco tiempo, tenemos que tener buenas reservas de glucógeno, que es glucosa almacenada, y funcionamos muy bien. Pero para alguien que no ha hecho nunca nada de deporte, Javier, el CrossFit. No, bueno, el CrossFit estaría. He de decir. Vamos a ver, esto es duro, ¿eh? He de decir que igual el CrossFit no es el inicio, pero el CrossFit tiene unas adaptaciones mucho mayores de lo que la gente se piensa. Vale, es decir, yo simplemente pregunto. Yo voy al CrossFit casi diariamente y viene gente que levanta la barra sola y perfectamente. Y tiene que hacer los ejercicios con goma, con adaptaciones, y no hay ningún problema. Pero no me refiero a que el CrossFit evidentemente no es para toda la población, pero un ejercicio de fuerza puede ser hacer una sentadilla en casa, puede ser levantarnos del sofá, levantarnos de la silla, puede ser generar ciertas resistencias, pues por ejemplo, con gomas, con elásticos, ¿de acuerdo? Esos ejercicios de fuerza se pueden adaptar a cualquier circunstancia. Y créeme que puede ser así, a cualquier circunstancia. Pero habría que combinarlo en este caso con el aeróbico, precisamente porque el ejercicio de fuerza nos moviliza la grasa. ¿Te acuerdas la famosa lipólisis que te he comentado al principio? Sí. Pues esa lipólisis se mueve gracias a esa fuerza que la moviliza, pero luego no la quema. ¿Quién la va a quemar? El aeróbico. Entonces, si nosotros combinamos un poquito de fuerza... un ejercicio que la mueva y otro que la queme. Efectivamente. Entonces, esos ejercicios de fuerza y luego el aeróbico. Entonces, si nosotros combinamos esa fuerza, pues tenemos un protocolo, una rutina de 20, 25, 30 minutos de fuerza, cada uno como quiera, el famoso HIIT del CrossFit. Puede ser, pero hay muchísimas posibilidades, muchísimas adaptaciones. Y luego combinamos, pues por ejemplo, una carrera o incluso andar ligero, puede ser una combinación muy buena para movilizar esta grasa rebelde. Por lo tanto, movilizarla y quemarla. Esto es la Biblia. Sí, comer menos, hacer dieta, movilizar la grasa y quemarla. Efectivamente. Esa es la única manera de quitarnos la grasa abdominal y, los flotadores famosos. Sí, ¿no? sé que esto no es fácil, pero habrá gente decepcionada, dirá, todo esto tengo que hacer. Javier no está contando ninguna receta mágica. Sí, lo siento, pero es que no la hay. No la hay, no la hay. Es esto, no hay más. Y que desconfíen de milagros, que la gente desconfíe de historias que le cuentan por internet o de historias que te cuenta una revista famosa de lo que sea, ¿no? Esto va de hacerlo y hacerlo bien, y esto va de hacerlo de verdad. Y lo siento, no hay atajos.
Entonces, al final, lo más difícil no es perder grasa, sino no volverla a ganar. Y se trata de no volverla a ganar y de tener una rutina acorde con una salud en condiciones. Pues hemos hablado de esa necesidad de combinar los ejercicios y me ha quedado totalmente claro, ¿no? Y creo que sería uno de los titulares de la tarde, ¿no? Quemar la grasa, movilizarla primero y después quemarla, ¿no? Y esto tiene que quedar meridianamente claro. ¿Qué alimentos? ¿Qué comemos? ¿Qué hay que tomar? Vale. A ver. ¿Qué tomar? Ya tenemos claro el ejercicio. Vale. Pues, el ejercicio lo tenemos muy claro ya. Vale, pues mira, ¿qué alimentos nos ayudan a perder grasa? Venga. ¿Vale? Pues bueno, pues ya lo hemos anticipado. Serían alimentos saciantes, lo primero de todo. Y un alimento saciante, ¿qué tiene que tener? Pues por lo primero, proteína. La proteína nos sacia mucho. ¿Por qué? Porque retrasa el vaciado gástrico, porque nos da, activa hormonalmente es muy interesante, porque las hormonas que controlan el hambre y la saciedad, pues funcionan muy bien, o funcionan especialmente bien con la proteína. Con la fibra. ¿Vale? El vaciado gástrico es más lento, se hidrata esa fibra, lo hemos comentado antes. Entonces, alimentos que combinen una alta densidad nutricional con alto contenido proteico y con alto contenido de fibra son espectaculares. Que la densidad energética sea media-baja, es decir, que la cantidad de calorías no sea demasiado alto, ¿vale? Y que no generen grandes picos de glucemia. Recordemos lo que nos pasa en los picos de glucemia. Cuando tomamos azúcares simples, ¿qué nos pasa? Pues tomamos azúcares simples y rápidamente ese azúcar entra en sangre y tu cuerpo se vuelve un poco loco, porque es que dice, ostras, aquí hay una cantidad de glucosa enorme, esta cantidad de glucosa no puede estar en sangre porque generaríamos un coma diabético, hay que gestionarla rápidamente. Claro. Y rápidamente lo que hace es el botón del pánico. ¿El botón del pánico cuál es? La insulina. Y la insulina es otro chupinazo en sangre y esa insulina retira el azúcar de sangre y lo mete en las células. En la célula ya depende de qué tipo de células, pero mucho de esa glucosa al final va a terminar en grasa. Pero es que encima la insulina, como ha actuado tan a lo bestia, nos ha generado un déficit. Es decir, hemos pasado como una montaña rusa, hemos pasado a subir un pico de glucosa y de repente nos hundimos. Claro. Con lo cual, en ese hundimiento de repente volvemos a tener hambre y tenemos una necesidad encima de alimentos dulces, con lo cual entramos en un círculo vicioso horroroso. Esa es la principal necesidad, ¿no? Que claro, llega. Que es, por ejemplo, cuando muchos estudiantes, muchos adolescentes desayunan alimentos hiperazucarados y llegan al instituto con unos chupinazos de glucosa y luego tú en mitad de la clase ves perfectamente cómo los alumnos se van hundiendo porque claro, esa insulina ha empezado a trabajar y se van hundiendo. Y luego en el recreo pues se toman otro chupinazo de glucosa de la bollería industrial de turno y ahí van las criaturas, van en la montaña rusa y eso desde luego no ayuda a nivel de estudio, a nivel de asimilar conceptos. Esos serían los alimentos que debemos de procurar, pero si te parece, vamos a los que debemos de evitar. Venga, vamos. Son 5 grupos, ¿no? Sí, 5 grupos básicos. 5 grupos básicos de alimentos que tenemos que evitar para esa grasa abdominal. Bien, te hago una pregunta, a ver si lo acierta. ¿Cuál es el alimento? Se ha hecho un estudio, ¿vale? Y se ha visto el alimento que más calorías aporta a los españoles. ¿El pan? Perfecto. ¿Ah, sí? Muy bien. El pan blanco. El pan blanco. El pan blanco es el alimento que más calorías aporta en España. Que me encanta. Te encanta a la gente. Y te encanta. No, es que solo podemos. Está muy bien que nos encante el pan, ¿no? Sí, solo podemos hacer podemos hacer una prueba. Pon una cesta de pan en el centro de una mesa, en un coloquio. Antes de comer. A ver quién es el guapo que se priva de coger un trocito, de coger un pico. Sobre todo con hambre, ¿eh? Y claro, sobre todo cuando llega esa hora, ¿eh? Es súper atrayente, es una cosa que es que no podemos evitar. Y si encima el pan está calentito, crujiente, eso no hay quien lo evite. Vale, bueno, a ver, el pan blanco directamente deberíamos de evitarlo en casa. Así de claro lo digo.
El pan blanco, pues oye, para el fin de semana, si nos damos una vueltecita, si nos tomamos una racioncita por ahí, pues oye, comes un poquito y ya está. Pero el pan blanco es una tentación demasiado grande. Y el pan blanco tiene asociado, por ejemplo, son 250 kilocalorías por cada 100 gramos. Y comerse 100 gramos de pan tampoco es tan difícil. 2 rebanadas, ¿no? Básicamente. Entonces, y ya si pensamos en los guisos que tienen salsas, que mojamos, que ¿Ya para qué? aceites, que entonces ¿qué pasa? Al final sabemos, hay literatura científica, hay una evidencia brutal de que el pan blanco está asociado, por ejemplo, a la grasa abdominal. Eso al final se nos va de una forma sorprendente a los michelines. ¿De acuerdo? Entonces, esta grasa, por ejemplo, estas harinas están muy relacionadas con lo que comentábamos antes, con esas distensiones abdominales, ¿vale? Que es esa sensibilidad al gluten no celíaca que hemos comentado, que incluso puede afectar a un 10% de la población. Y al final, ¿el pan blanco qué es? Pues el pan blanco es que es harina refinada. Tiene muy bajo contenido en proteínas, no tiene nada de fibra, apenas vitaminas y salen minerales muy pobres. O sea que no al pan blanco. No, es que no pinta nada. Y luego encima, si son panes blancos industriales, que estos ¿ya para qué? Claro. Tienen fermentaciones claro. O no tienen, directamente son gases producidos químicamente, aquello no hay por dónde cogerlo. Vale, entonces, ¿qué pan hay que tomar? Integral 100%. Integral 100%. 100%. Ese es el pan que va a evitar la grasa abdominal. El integral 100%. Sí, porque directamente va a ser su consumo seguro que va a ser mucho más mesurado, mucho más... porque no está tan bueno, a lo mejor, Javier. Puede ser, pero es cuestión de costumbre. Uno come menos porque no está tan bueno. Bueno, porque no es tan adictivo, porque ahí tenemos que pensar que la harina blanca se comporta prácticamente como si fuera azúcar. Claro. Solo invito a nuestros oyentes a que hagan un truco, una experiencia científica, y escojan un poquito de harina de trigo blanca, refinada, y se la pongan en la lengua, un poquito solo. Al ratito van a ver cómo de repente van a empezar a aparecer sabores dulces. Pero a nada. Y dices tú, ¿cómo es posible? Pues si la harina no sabe dulce. Bueno, es que la harina al final es un montón de glucosas juntas. Es un almidón muy refinado. Entonces tu cuerpo es capaz de romperlo enseguida. Y al final realmente funciona casi como si fuera azúcar. Increíble, Esto increíble. No. Bueno, pues yo voy a hacer la prueba cuando llegue a mi casa. Y luego te lo cuento. Bueno, a ver, otro alimento más. Venga, vamos con el grupo de los cereales de desayuno. Grupos de cereales de desayuno. Aquí estamos casi en lo mismo, son de nuevo harinas, pero lo he querido separar porque los desayunos, los cereales de desayuno vienen camuflados de una forma que ya da coraje, da coraje irte por el pasillo de los supermercados y ver cómo le otorgan propiedades a las cajas de cereales de desayuno, pues desde que favorecen nuestro rendimiento deportivo, intelectual, que son, no sé, nos hacen más listos, nos hacen más guapos, no sé, que ya que les falta poner. Y luego cuando realmente te vas a la letra pequeña, coges la caja de cereales y dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene esto? Porque claro, solo me estoy poniendo más gorda. Claro, lo que solo destaca la caja de cereales es que tiene no sé cuánto porcentaje de cereales integrales, o de avena, o de lo que sea, que está muy de moda. Pero claro, luego te va y dice 20 y tantos % de azúcar. ¡Hala! Y luego te dice, vale, tenía un no sé qué porcentaje de cereales integrales, pero ¿y el resto? No, el resto son refinados. ¿Vale? Y esto de repente es un consumo prácticamente diario en muchísimas casas. Y este consumo diario, pues es un desastre. Es un desastre porque acumulamos y acumulamos una sobrecarga calórica, una sobrecarga de azúcares que no tiene ni pies ni cabeza. Otro grupo de alimentos, vamos por el tercer grupo. Venga, bebidas. Bebidas. Capítulo bebidas. ¿Qué hay que beber? ¿Qué hay que beber para controlar esa grasa abdominal? Agua. Ya está. Ya está. Fíjate qué fácil. Controlado. Bueno, uno de los grandes problemas de la grasa abdominal, del que todo intuimos, la cerveza. ¿Vale? La cerveza. ¿Pero y por qué se va a ese sitio? Bueno, pues porque al final es fácil que se vaya ahí porque es donde los depósitos grasos son más grandes. Claro. Y donde podemos ir acumulando la mayor cantidad... ¿Qué le llaman barriga cervecera? De adipocitos, ¿no? La barriga cervecera. Es que, pensad, una lata son 150 kilocalorías.
Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, a ver, yo solo me tomo una lata diaria. Bueno, pues multiplica por 30 días. 7, bueno, una semana, 7 por 150. Vamos, eso va para arriba, claro. Más de 1000 kilocalorías a la semana, ahí. ¿De acuerdo? Entonces, al final, bueno, encima el contenido del alcohol, que está y sabemos que está asociado a un montón de problemas. Alguien podrá decir, no, yo la tomo sin alcohol. Bueno, la cantidad calórica tampoco pensemos que baja demasiado en las latas sin alcohol. Refresco, un desastre. Sabemos que, por ejemplo, una lata de refresco tiene ya unos 33 gramos de azúcar. Ya nos vamos por encima del límite diario. ¿Te acuerdas cuál era el límite diario de azúcar? 25 gramos. 25 gramos. Entonces solo una lata ya de refresco ya nos vamos por encima. ¿Qué quiere decir esto? Que es un desastre. Y alguien me puede decir, no, pero yo tomo refrescos sin azúcar, refrescos light, refrescos cero. Bueno, pues tengo que decir que los estudios donde se ha visto el consumo de refrescos light con respecto a la relación de grasa abdominal no son nada halagüeños. Es decir, gente que toma mucho refresco light, mucho refresco cero, hay aumento de grasa abdominal. ¿Cómo es posible esto? Bueno, no está muy claro, pero sabemos que, por ejemplo, la adición de edulcorantes no nos viene nada bien, por ejemplo, a la microbiota. Pero sobre todo el sabor dulce nos habitúa a comer dulce. Es decir, aunque el refresco de turno no tenga azúcar, si tiene edulcorante, y nuestro cuerpo lo interpreta como sabor dulce. Ese sabor dulce al final nos está introduciendo en un ámbito de querer siempre más compuestos dulces, más alimentos dulces y estar habituados a ese dulzor. Ese dulzor al final es muy difícil de evitar. Pregunta, volviendo al pan, nos pregunta un oyente, ¿pan sin gluten? ¿Cuál tomar o evitar? ¿Desayuno para intolerancia al gluten ideal? ¿Semillas de lino y chía en remojo? ¿Y la avena sin gluten? Bueno, a ver, lo del gluten, cuidado. Siempre, si somos intolerantes al gluten o estamos dentro del grupo que he comentado, que es sensibilidad al gluten no celíaca, que es aproximadamente un 10% de la población. ¿Vale? El gluten al final es una proteína y no tiene ningún problema fuera de estos casos. Si estamos dentro de esos casos, pues sí es verdad que debemos de optar por opciones sin gluten. Las opciones que nos ha dicho la oyente, perfectas. Tenemos que combinar siempre. Pensemos que el desayuno no es una comida diferente al almuerzo o a la cena. No lo es, por mucho que nos hayan vendido que hay que meter la pata con... Sí, nos decía, ¿cuál evitar? Pan sin gluten, entre interrogación, pero ¿cuál evitar? Bueno, el pan blanco, ¿no? Claro, a ver, claro. al final, esto es como cuando hablamos de los alimentos vegetarianos, por ejemplo, al final, si es un ultraprocesado, por muy vegetariano que sea, es un ultraprocesado. Claro. En este caso igual. Es decir, si al final evitamos el gluten, pero tenemos un alimento muy refinado, ultraprocesado, que contiene azúcares, pues no nos interesa nada. Que contiene grasas de mala calidad, no nos interesa nada. Es decir, el evitar gluten solo nos afecta en el gluten, todo lo demás es igual. ¿Buena la semilla de lino y chía en remojo? Bueno, en remojo está bien porque potencian su capacidad de nutrirnos, porque al final son semillas y eso es un proceso de germinación, pero sería importante también, si no las ponemos en remojo, sería importante triturarlas, ¿vale? O machacarlas un poco, porque muchas veces su superficie es tan dura que nuestro sistema digestivo no las digiere y pasan por nuestro tracto intestinal sin pena ni gloria. Por lo tanto, habría que... Sí, machacarlas o batirlas. O batirlas, interesante esto, ¿eh? Se puede poner la semilla de lino en un batido, por ejemplo. Efectivamente. ¿Y la avena sin gluten? Perfecto, la avena sabemos que tiene además una de las fibras más interesantes, una fibra
que es un auténtico bálsamo para nuestra microbiota y que nos va a ayudar a controlar un montón de niveles, a controlar, por ejemplo, la absorción de muchas vitaminas e incluso a determinados neurotransmisores como la serotonina. Pues rápidamente los alimentos que nos quedan, que me quedo sin tiempo. Vale, pues mira, los dos grupos, postres, que es donde más podemos meter la pata. Donde más caemos, ¿no? Por favor, fruta y solo fruta. Y fruta no es zumo, ¿vale? Fruta antes, después de comer, da igual. Da igual. El vaciado gástrico no nos tiene que limitar en esto. Evitamos sobre todo postres lácteos. Se nos cuelan un montón de cosas indeseables que con el tema de, no, esto es leche. Bueno, leche, mantequilla, grasa, azúcares, no. Y luego el otro gran grupo con el que metemos la pata, seguro, los aperitivos. Aquí, planificación siempre. Hay que anticiparnos. Por ejemplo, nos vienen genial los encurtidos, las aceitunas de calidad. Una aceituna rellena de anchoa, eso no es una aceituna de calidad. Una aceituna de calidad, una aceituna sola. Claro, estamos en Andalucía, por favor, no compremos las aceitunas rellenas de anchoa, que eso no se sabe ni lo que es. ¿Vale? Frutos secos, pero bueno, no fritos, no cargados de sal, no rebozados, que eso no son frutos secos. Natural. Natural. Claro, un anacardo, una nueces. Pero naturales. Naturales, ¿vale? Y aquí sí mucha anticipación, ¿vale? Y me quedo sin tiempo. Venga, pero una última cosa. Vale, y la sal, todo esto viene asociado, vale. Bajamos sal, porque muchas veces esa barriguita resulta que a lo mejor no es grasa, sino retención de líquido. Claro, sal. Bajar la sal o que no aparezca, porque los alimentos ya tienen sal per se, bueno, y no la necesitamos. Eso lo intentaremos, eso es difícil, Javier, ¿eh? Esto es difícil, pero hay que intentarlo. Bueno, hay que intentarlo, te contaremos. Javier Morayón, muchísimas gracias.